Primero, con la actual regulación del mercado que tenemos en España, entre los años 2004 y 2008 se han creado más de 4 millones de empleos. Con la misma ordenación, entre el 8 y el 10 se han destruido 2. Hombre, no es posible que si el régimen aprobado en el 2 y en el 6 y que arranca del 97, 94, ha contribuido o no ha impedido que creemos 4 millones de empleo, resulta cuando menos de una notable, desde el punto de vista ideológico, de un notable interesamiento decir que el régimen ha contribuido a crear el desempleo. Segundo ejemplo, Alemania. Se dice y se repite que nuestro sistema es el más rígido de Europa. Bueno, forma parte de esos tópicos a los que uno ya termina de acostumbrarse. Ya quisiéramos nosotros tener el sistema de protección frente al despido que tienen los alemanes o los italianos, por ejemplo, ¿no? Pues bien, en Alemania, con un sistema más difícil, más rígido, si utilizamos ese lenguaje, más proteccionista, más garantista, ellos tienen un índice de desempleo que apenas llega al 7%. Es decir, con mayores protecciones hay pues 3 veces menos empleo. Pero Tony lo ha evocado, el ejemplo americano. El ejemplo americano constituye el contrapunto del modelo alemán. Allí los empresarios, por decirlo en su propio lenguaje, pueden despedir por buenas razones, por malas razones y por capricho, por la simple voluntad del empresario. Pues bien, los americanos exactamente les ha ocurrido lo mismo que los españoles, que tenemos un mercado muy rígido y ellos el más flexible del mundo, que han duplicado el desempleo pasando de un 5 a un 10%, nosotros de un 10 a un 20%. Por tanto, conviene de una vez por todas decir que esta reforma, y además decirlo clarísimamente, que imputar el origen de esta reforma, el origen de la crisis, a los problemas de regulación y de ordenación y consiguientemente calificar esta reforma como un instrumento que va a contribuir a sacarnos de la crisis, pues es un mal camino, porque evidentemente se aprobará la reforma, en el 11 ojalá empiece a crearse el empleo, pero el empleo no se va a crear desde luego por la reforma, sino porque empezará a haber un cambio de ciclo. Y en el 12, etcétera, etcétera. El señor ministro de Trabajo decía que hasta dentro de 3 o 4 años no volverían las cifras de empleo anteriores. Y a mí personalmente, pese a que fue muy criticado, creo que para alcanzar el 8 o el 8,5% tendremos que esperar bastante más, lamentablemente, de 3 o 4 años. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son y además debieran de haber sido los objetivos de la reforma laboral? Una reforma laboral post-crisis, es decir, una reforma laboral para asentar en una situación ya de normalidad económica, de cambio de ciclo, la ordenación del mercado de trabajo. A mi juicio, básicamente, 2, con un tercer objetivo instrumental, que son en definitiva las que dice el proyecto de ley. Primero, combatir la temporalidad. Creo que de los pocos lugares comunes de economistas, sociólogos, juristas, sindicalistas, empresarios, políticos de todo color y tipo, es que nuestro mercado de trabajo tiene una alta temporalidad. Todos lo dicen, pero es que además todos lo dicen porque las cifras así permiten fundamentarlo. Por tanto, primer objetivo, combatir la temporalidad. Es decir, yo prefiero utilizar otro lenguaje, recuperar la seguridad para los trabajadores perdidos.
Empezamos en 1984 a introducir en el mercado de trabajo inseguridad, y aunque luego se publicaron o se aprobaron las reformas del 96, del 97, etcétera, la temporalidad sigue ahí presente. ¿Por qué? Pues porque ninguna de estas reformas se encaró, desde luego no lo hizo la del 2006, y no es reproche porque nació de diálogo social, pero en fin, es un reproche leve. Pero ninguna reforma encaró verdaderamente el problema de la temporalidad, adoptando medidas mucho más firmes, más contundentes y, por cierto, más baratas que las que se han ido a través del diálogo social y, consiguientemente, dejando bastantes ideas y bastantes criterios por medio, no se ha encarado de una manera firme, rotunda, la temporalidad no justificada. La temporalidad no justificada que, aunque no está estadísticamente cifrada, voces solventes dicen que puede aproximarse al tercio de la temporalidad. Luego, si tenemos en estos momentos un 27 por ciento de contratación temporal, hemos llegado a tener el 35%, y si ha bajado del 35 al 27 no es porque haya menos temporales, es porque todos los temporales se han ido a su casa, han ido al desempleo. Si hemos bajado ahora la cifra, el porcentaje en términos relativos, y también, claro es, en términos absolutos, no se debe a que hayan funcionado las medidas, sino hay razones vinculadas a la recesión económica y al desempleo masivo que la misma ha producido. Primer objetivo, combatir la temporalidad en lenguaje de la ley. En mi lenguaje, recuperar la seguridad perdida para los trabajadores. Segundo objetivo, normalizar la figura del despido. Y cuando digo normalizar la figura del despido, añado, y al mismo tiempo convertir al despido en la última ratio, la última razón de las medidas que el empresario debe de adoptar para, con toda legitimidad, procurar ajustar la mano de obra a un mercado que está permanentemente cambiando. Solo desde una posición, a mí me parece muy talibán, se puede negar a los empresarios la posibilidad de tener un instrumento en su mano que, frente a mercados cada vez menos seguros, no pueda en un momento concreto ajustar. Pero, eso sí, hacerlo de una manera que se separe de esa gestión laxa, de esa gestión banal, de esa gestión facilona con la que hasta ahora las direcciones de recursos humanos y los empresarios han venido ajustando la mano de obra. ¿Y cuál ha sido? O flexibilidad de salida, o flexibilidad de entrada, o flexibilidad de salida. O mejor dicho, flexibilidad de entrada y flexibilidad de salida. No como alternativa, sino como flexibilidades. Y segundo objetivo, normalizar el despido, quiero decir, por tanto, introducir medidas de flexibilidad interna, pero eso sí, desde posiciones de reforzamiento de la participación sindical, y ese sería el instrumento necesario para garantizar el segundo objetivo.